problema con la denominación, que ellos, claro, muchos de ellos son manufacturados, desde luego, o sea, son fabricados por el hombre mismo, pero si llegasen a tener un don genuino, el asunto es que no saben cómo ponerlo en orden. Usted dice, oiga, ¿uno puede poner en orden? No, yo no puedo poner en orden a Dios. Dios se sujeta a su propia palabra. Esa es la garantía que a mí me da, de que uno no dice, uno está blasfemando. No, Dios se va a sujetar a su propia palabra porque Él es Dios. Eso es lo que lo hace Él Dios. Ahora, bueno, en esta mañana voy a comenzar con el quinto don del Espíritu al cual Pablo hace referencia, y es operaciones de milagros. En 1 Corintios 12:10, en la primera parte del versículo dice, a otro operaciones de milagros. Así que en esta mañana voy a abundar, quizá a hablar un poquito de esto, o abundar un poco en lo que es las operaciones de milagros. Bueno, primeramente, ¿qué es un milagro? Mire, la definición realmente no es complicada, creo que todos la podemos entender. Un milagro es un suceso extraordinario que no puede explicarse en términos de fuerzas naturales ordinarias. Por ejemplo, para nosotros es algo normal que el sol salga en el oriente y se oculte en el occidente. Eso es rutinario. Si algún día el sol sale en el occidente y se ocultara en el oriente, eso sería extraordinario. ¿Por qué? Porque eso no sucede. Ahora, hay desde luego hay leyes que Dios ha establecido. Una de ellas es la ley de la gravedad, que si yo dejo caer, que si yo suelto, no que la deje caer, solamente que yo suelte esta botella de mi mano, ¿qué va a hacer? Va a caer al piso. Si esta botella se quedara estática aquí en la atmósfera, en el viento, eso sería algo extraordinario. Que si me explico. Mire, y esto nos lleva a pensar cómo es que Dios o el hombre ha desafiado las propias leyes de Dios a través de la fe. Tenemos el caso de Josué, tenemos el caso de Pedro caminando en el agua, y más recientemente en el siglo XX hay un caso documentado de un hijo de la hermana Luisa, la hermana de Oscar, aquel indio que se le perdieron sus caballos. Ahora, ¿qué muestra eso? Que Jesucristo es el mismo de hoy y por los siglos. Ahora, entonces, un milagro es un suceso extraordinario que no puede explicarse en términos de fuerzas naturales ordinarias. Ahora, muchas veces cuando uno escucha la palabra milagro, uno regularmente lo relaciona con la sanación o sanidad del cuerpo, lo cual muchos milagros son de esa naturaleza, pero no todos son de esa naturaleza. Y en esta mañana yo voy a tomar 5 milagros del Antiguo Testamento, después tomaremos 5 milagros del Nuevo Testamento, después del ministerio del profeta, y así sucesivamente. Ahora, cuando a veces se relacionan los milagros solo con la sanidad del cuerpo, eso es parte de los milagros. Pero los milagros abarcan mucho más que sanidad divina. Mire, desde el Antiguo Testamento, Dios se ha mostrado como un obrador de milagros. Esa es la esencia de Dios. Eso lo demuestra o lo prueba a Él como Dios y manifiesta su presencia. Voy a tomar la primera cita del mensaje en la vía de entrada a Dios, predicado el 23 de enero del 55. En el párrafo 60 dice el hermano Branham: la predicación de la palabra trae su presencia, o sea, la presencia de Dios. Y luego dice: la operación de milagros trae su presencia. O sea, la operación de milagros en la iglesia trae la presencia de Dios a nuestros medios, como un ser sobrenatural, como un ser espíritu, como un ser que está interesado en asuntos humanos. Mire, y bueno, a diferencia, yo no encuentro donde la Biblia hable de un milagro efectuado en el cielo, con excepción de aquel en el cual Miguel, cuando hubo aquella primera batalla en el cielo, ¿cómo es que Miguel, con 1/3 de los ángeles, pudo derrotar a Lucifer con 2/3 de los ángeles? Eso es algo milagroso. Ahora, pero bueno, ahí no voy a entrar porque no es el tema. Pero mire, todos los milagros que han ocurrido y están ocurriendo, ocurren aquí en la tierra para Dios manifestar su presencia. Ahora, eso es lo que lo hace a Él sobrenatural, porque Él obra en lo sobrenatural. Ahora,
Desde el Antiguo Testamento, Él se ha mostrado como el Jehová de los milagros. En el Nuevo Testamento, en los tiempos de William Branham y hoy en día. Pero mire, tomemos el Antiguo Testamento, hermano, está lleno de milagros. Porque si no fuera así, entonces dejaría de ser no solamente la historia del pueblo de Israel, al cual el Señor escogió, pero quiso manifestar que su presencia era real. A diferencia de los otros demás pueblos, donde ellos tenían solamente ídolos, a los cuales adoraban, a los cuales servían, Dios no solamente le dijo a Israel: oye Israel, yo te he escogido a ti, y como alguien predicaba en estos días, no porque fuera el mejor de los pueblos, sino el más grande, sino por su amor. Pero vez tras vez, Él mostró su presencia en sus medios. ¿Por qué? Porque Él quería vindicarse como el Dios de Israel. Y pensar que nosotros en esta mañana estamos sirviendo, estamos adorando al mismo Dios que ellos servían. Digo, el profeta es Dios Kenos, es el que se vacía, aquel enmorfe que cambia de máscara, pero al fin de cuentas es el mismo Dios. Ahora, mire, digo, son tantos que yo solamente escogí casi al azar algunos para verlos de diferentes tipos de milagros y de diferentes ángulos. Mire, la Biblia nos dice que en una ocasión, la historia comienza en el tiempo de Abraham y consecuentemente de Lot. El Señor se quedó con Abraham y dos ángeles que el profeta nos dice que fueron Gabriel y Miguel, fueron a advertirle a Lot y a decirle que saliera de Sodoma porque el juicio de Dios estaba a punto de caer. Ahora mire, la palabra de Dios es eterna. El Señor dijo que nada hará el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos. ¿Quiénes? No a los pastores, no a los evangelistas, no a los maestros, no a los apóstoles, a sus siervos, los profetas. Ahora, si la Biblia dice que Abraham era un profeta, por eso él mismo estaba obligado por su propia palabra a decir, y él mismo lo dijo: ¿Cómo yo le voy? Ahora mire, la Biblia dice esto, que el Señor dijo: ¿cómo yo le voy a ocultar a Abraham lo que he de hacer, siendo que él ha de heredar las naciones? Ahora, pero no solamente eso, el asunto es que Dios, por su palabra, la cual es eterna, desde que fue escrita por primera vez en el cielo, Él dijo: porque nada haré yo sin que revele mis secretos a mis siervos los profetas. Y lo cumplió con Abraham. Entonces, todos sabemos la historia. Aquellos ángeles van a rescatar a Lot y a su familia, de los cuales, la Biblia dice que las dos hijas de él estaban comprometidas en matrimonio, pero los novios de ellas pues sencillamente les pareció un mensaje demasiado raro y dijeron: no, nosotros no creemos eso. No hay ninguna evidencia en el cielo que esto vaya a ser destruido. El clima está normal, todo está normal. Y mire, esa es una señal tremenda, porque la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Cuando los gobiernos, cuando la gente esté más confiada, es cuando el Señor viene por su novia y entonces comienza la tribulación. Pero no solamente eso. Usted sabe, la Biblia, eso es tremendo. La Biblia nos habla acerca del tercer ay de Armagedón, de la tercera guerra mundial. Usted sabe, en estos días Netanyahu, el primer ministro de Israel, acaba de hablar en el Congreso en los Estados Unidos y él defendiendo su postura, quizá, yo no digo que es radical, pero al fin y al cabo es su postura, que realmente Irán, que es uno de los que siempre está amenazando a Israel, que sus armas deberían de ser completamente destruidas. Jesús dijo que habría guerras y rumores de guerras, pero cuando los gobernantes se limpien el sudor y digan, respiren profundo y digan: por fin se acabaron las guerras, por fin estamos en paz, es cuando viene así la destrucción, según lo que dice la palabra de Dios. Ahora, entonces, Lot, el ángel les advirtió que salieran de Sodoma. Y Lot comenzó a hacer los preparativos, porque recuerde, la Biblia dice que el alma justa de Lot, eso quiere decir que él era justo.
Y entonces él prepara a su familia, a su esposa, le dice, mira, perdóname, yo he cometido un gran error al venirme a meter a esta ciudad buscando la prosperidad económica, pero yo creo que nunca es tarde para enmendar. Vamos a tener que salir de aquí porque han venido unos mensajeros de parte de Dios a decirnos, salid del medio de ellos, pueblo mío. Y entonces le dice a sus hijas, hijas, a pesar de cómo esté la situación, Dios todavía es rico en misericordia y les da una oportunidad. Quizás sea la última o será más bien la última, porque después de esto el juicio de Dios viene. Estos dos varones que han aparecido no han aparecido por casualidad, sino que han traído un mensaje de parte de Dios que debemos de salir. Bueno, ahí van los cuatro. Lot, adelante quizá. Quiero pensar que sus dos hijas lo estaban siguiendo y quizá al final venía su esposa. Y entonces, usted sabe, ella, había pasado, entre comillas, momentos tan agradables en Sodoma. Era una mujer que había alcanzado una posición allí dentro del círculo social de Sodoma. Lot había sido hecho el alcalde, según dice el profeta, aunque la Biblia dice que él era el juez, él era el alcalde ahí en Sodoma. Y entonces, todos iban caminando, pero solamente los ángeles les advirtieron, miren, no vayan a mirar hacia atrás. Ahora mire, ahorita el profeta nos va a decir qué era lo que representaba Sodoma. Usted dice el mundo, bueno, eso es correcto, pero hay una cosa que el profeta, yo encuentro que él dice muy enfáticamente, no vayan a mirar hacia atrás. Bueno, ahí van todos caminando, siguiendo a aquellos varones que los iban llevando. Y entonces la mujer de Lot, todavía quizá añorando por aquellas cosas que había dejado, el profeta de Dios dice que ni siquiera no dio un giro de 180 grados de estar mirando hacia allá, estar mirando hacia acá. Dice que apenas fue por encima del hombro, pero eso fue suficiente. Y en Génesis 19:26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás. ¿Cómo? Por encima del hombro, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Mire, hoy en día, desde luego que Sodoma y Gomorra están en parte de lo que hoy en día es el Mar Muerto. Yo estuve ahí en el año 2007. Y entonces ahí hay diferentes formaciones, precisamente porque el Mar Muerto tiene algo. Es uno es un lago realmente, no es mar, pero bueno, así le llaman el Mar Muerto. Es uno de las aguas en el mundo que tienen una concentración más densa de sal. Por eso, hay un chiste que no se lo voy a contar, que nos contaron cuando estuvimos en Israel, porque no es el momento. O sea, ahí no hay ni un solo pez, no hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la concentración de sal es tan densa que ningún animal puede sobrevivir, ningún marisco, nada puede sobrevivir. ¿Por qué? Por la concentración tan densa de sal. Y no solamente eso, sino usted sabe, una persona literalmente puede flotar. ¿A qué me refiero? Usted sabe, hay gente que van al mar y contienen la respiración y se mantienen en la superficie del agua, pero en un Mar Muerto no. Usted puede estar respirando como si estuviera acostado en un colchón, no digo la marca, en cualquier colchón, y entonces usted puede estar leyendo incluso un folleto y no se hunde. ¿Por qué? Por la densa cantidad de sal que hay ahí. Bueno, esa misma densa cantidad de sal ha hecho que hasta hoy día haya formaciones de sal. Ahora, y hay alguna particularmente, ahora yo no estoy diciendo que esa sea, porque yo no sé, que se le atribuyen a que esa es la esposa de Lot. Se volvió una estatua de sal. Mire, se han hecho documentales, se han hecho estudios, se han hecho esto y aquello y lo otro. Y entonces tratan los eruditos, tratan de investigar realmente qué fue lo que sucedió en Sodoma. Y han encontrado vestigios ahí en el Mar Muerto de que ahí existía una ciudad. Pero también aquellos que quieren verlo a través de un matiz bíblico, dicen, ¿qué fue lo que produjo que esta señora se convirtiera en estatua de sal? Y cada uno de ellos tiene su teoría. Y muchas de ellas son respetables. Pero cualquiera que haya sido el motivo, lo que sabemos que el motivo principal o el único es lo que dice la Biblia: cuando la mujer volteó hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal.
Ahora mire lo que dice el profeta en el Palme del Tiempo, párrafo 32. Y la esposa de Lot se volvió una estatua de sal, debido a que miró hacia atrás al memorial de la desgracia. Usted sabe, porque así como Dios tiene memoriales probados por el tiempo, son todos aquellos que a través de su caminata en esta tierra han dejado profundas huellas en las arenas del tiempo. Esos son memoriales de Dios probados por el tiempo. Pero resulta que la mujer de Lot no estaba viendo a un memorial de Dios probado por el tiempo, estaba viendo al memorial de la desgracia. Eso es lo que dice el profeta. Quien era una gran dama entre las sociedades de la ciudad de Gomorra y Sodoma. Y todos los valles fueron barridos cuando Dios ejecutó los milagros con fuego y azufre del cielo. Entonces, lo que sucedió en Sodoma, mire, eso es tremendo. Uno dice, bueno, un milagro puede suceder de una manera negativa, claro. El hermano Branham nos acaba de decir que era un milagro. Yo le pregunto, y quizá después lo tomemos, en el libro de los Hechos, cuando Pablo le estaba hablando del evangelio a aquel cónsul, y aquella persona, nomás por testarudo, por lo que sea, estaba tratando de llevarle la contraria a Pablo. Ahora el profeta de Dios nos dijo, Pablo ciertamente era un hombre temperamental, pero con todo y eso el espíritu lo sujetaba. Dijo el hermano Branham, ya lo vimos en días pasados, ¿por qué él no reprendió inmediatamente cuando aquella mujercita estaba diciendo detrás de él y Silas, estos hombres son varones de Dios que os anuncian el camino de la vida? Dijo el profeta Pablo, no inmediatamente en cuanto ella dijo esto, reprendió al demonio y le dijo, cállate, no. Dijo que esa mujer por días, dice la Biblia, estaba detrás de ellos hasta que el Espíritu Santo le dijo, Pablo, ya basta. La función se acabó. Y reprende al espíritu y aquel espíritu tuvo que salir de ahí. Ahora, en el caso de esta... en el Nuevo Testamento, este personaje estaba duro y duro y duro hasta que indignó a Pablo. Y mire, quiero decirle algo. Cuando la Biblia habla de Eliseo, que aquellos 42 muchachos estaban gritándole, calvo, sube, ¿por qué no subiste? Dijo el profeta, él era un hombre joven, pero a esa edad joven había quedado sin cabello. Y entonces dice la Biblia que Eliseo se enojó y los maldijo. Y vinieron unas osas y se comieron a 42 muchachos. Ahora fíjese lo que dijo el hermano Branham. Dijo, ese no era el Espíritu de Dios, era Eliseo que estaba enojado. Pero con todo y eso, Dios respetó el enojo y la indignación de Eliseo. Para no ir lejos. Este hombre también allí estaba duro y duro y duro. Hasta que Pablo se indignó. Y mire, él no se anduvo con miramiento. Le dijo, oye, hijo de Satanás, ¿hasta cuándo torcerás los caminos rectos del Señor? De aquí en adelante no verás la luz. Ahora, hay personas que se desean mal una a la otra y no pasa nada. Pero aquí Pablo, con eso que le dijo el hombre, que 5 minutos atrás estaba, no más por el gusto de hacerlo, queriéndolo llevar, pum, pues si Pablo decía que sí, él decía que no. Si Pablo decía que no, él decía que sí. Hasta que indignó a Pablo y le dijo eso. Y al momento en que Pablo dijo eso, el hombre andaba buscando quién lo sacara de ahí. Yo le pregunto, ¿eso fue un milagro? Claro que sí. ¿Usted cree que porque alguien le diga a alguien que se va a quedar ciego, se va a quedar ciego nomás porque sí? ¿Quién lo podía explicar? Usted sabe que en una ocasión alguien, porque bueno, siempre hay eso, dice el hermano Branham que alguien le dijo, a ver, si usted es un hombre de Dios, hágame ciego, hágame como Pablo, hágame ciego. Le dijo, lo siento, yo ya no lo puedo hacer ciego porque usted ya está ciego. ¿Al qué? Al no poder ver la verdad de Dios. Entonces, este milagro, para mal de la esposa de Lot, pero al fin y al cabo, un milagro. Porque no hay manera,
Aun cuando los científicos, mire, ellos a todos le quieren encontrar un motivo y una razón, pero hay cosas que no se pueden explicar científicamente, que tienen que ser creídas por fe. Porque sí, digo, yo he visto documentales que hablan que es por esto. Bueno, si eso fue, porque hoy en día no se ha vuelto a convertir una persona, hombre o mujer, en estatua de sal allí mismo, por las razones que ellos quieran explicar. O sea, eso no fueron razones naturales, fueron razones sobrenaturales. Ahora, veamos otro milagro. Las aguas de Mara que se endulzan. Mire, esto sucede inmediatamente después de que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. Y sabe una cosa, el mensajero nos dijo que Israel en lo natural es un tipo de la iglesia en lo espiritual. Parece que ellos no salían de una condición difícil cuando ya estaban en otra. Porque así es el caminar. A veces la gente dice, bueno, Señor, ¿por qué? La gente ya quiere respirar pronto, pero quiero decirle algo. El profeta de Dios dijo que si el diablo no anda detrás de ustedes, porque ya lo atrapó. Entonces, después de todo, uno no tiene por qué quejarse y decir, Señor, ¿por qué me acaece? Y sabe una cosa, el profeta dijo, el espantapájaro lo ponen donde están las mejores fresas. Eso que tiene mucho sentido. El espantapájaro lo ponen donde están las mejores fresas. Así que, por eso, usted no se aflija ni se turbe de que las cosas vengan, es parte del caminar, hermano. Después de todo ya estamos advertidos que no vinimos a un día de campo, venimos a una batalla. Ahora, bueno, ellos salieron de Egipto después de ver que también fue un milagro. El hecho de que las aguas del Mar Muerto, no, del Mar Rojo. A propósito de eso, el hermano Branham dijo como unas 8 veces que Israel había pasado por el Mar Muerto. Uno sabe que no es así, la Biblia dice que fue el Mar Rojo, ¿verdad? Fue un lapsus que él tuvo. Entonces, ellos pasaron después de haber aquel milagro tan poderoso, que de pronto las aguas se amurallaron. Imagínense usted la altura que debieron de haber tenido esos muros. Dios, el profeta de Dios dijo, mire qué cosa, que Dios miró al mar con ojos de ira. ¿Cómo la naturaleza le obedece? Con ojos de ira, quizá con el entrecejo fruncido, y el mar dijo, ¿sabe qué? Yo mejor me hago a un lado. Y no solamente se abrió, no solamente se hicieron 2 muros, sino que aquel mar que está ahí desde que Dios hizo al mundo, imagínese usted la humedad que ha acumulado por miles de años. De pronto, en un momento, aquello está seco de tal manera que el pueblo de Israel no fueran resbalándose entre el lodo, sino que Dios les hizo una vía perfecta. Hermano, no en balde, María, la hermana de Moisés, qué cosa, agarra el pandero y comienza a entonar el cántico de victoria. Después de haber cruzado el Mar Rojo, después de haber tenido de aquella victoria que el Señor les había dado. Entonces parecía que, bueno, dije, Señor, tú nos has dado una gran prueba, gracias a Dios, tú nos ayudaste a pasarla. Parece que ya estamos en la tierra prometida. No. Comenzaron a caminar. Y usted sabe, si hay un lugar difícil para caminar es el desierto. Uno no tiene que ir hasta allá para saber cuántas personas queriendo encontrar el sueño americano pasan a los Estados Unidos y cuántos de ellos quedan postrados en el desierto. Y mire, yo he pasado por esa parte de Arizona. No es un desierto, bueno, algunas partes sí, pues cerca de Yuma están unas enormes dunas donde no hay ni un solo arbusto. Pero para la mayoría del desierto donde pasan las personas hacia Estados Unidos son lugares semidesérticos. Pero sabe una cosa, el calor es abrasador. De tal manera que cuando las personas pasan, se quedan postrados ahí. Ahora imagínense, no a una persona, a 2 millones de personas yendo no en un semidesierto, en un desierto, con un sol candente y abrasador. ¿Qué iban a hacer? Bueno, lo primero es que el cuerpo se comienza a deshidratar y pide agua. Y bueno, ellos, permítame leer esto, ya termino. Ellos durante 7 días buscaron aquello y por fin encontraron ahí un pequeño oasis. Imagínese usted a toda la gente corriendo
diciendo: gloria a Dios, Dios nos ha dado un milagro, aquí hay agua. Y en cuanto se tiran, permítame usar la expresión, yo creo que es la más correcta, se tiran de panza. ¿Sabe lo que es eso? Y quizá comienza ni siquiera con las manos, sino con su boca directamente al agua. En cuanto todo en el primer sorbo, ¡pum!, lo escupen. Aquella agua no era apta para que se comiera, para que se bebiera. Qué cosa. Pero mire, dice el profeta, o dice la Biblia en Éxodo 15, 23 al 25, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron por el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de hacer? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual, metídolo que hubo dentro de las aguas se endulzaron. En Hebreos capítulo 4, párrafo 23 dice: ahora fíjese, luego ellos llegaron al desierto de Sin. Las aguas eran amargas. Mara, ¿por qué los guió Dios a aguas amargas? Pareciera como que él debería de haberlos guiado a aguas buenas, pero él los dio a aguas amargas para poner a prueba su fe. A él le gusta hacerlo. A él le gusta permitir que ustedes reciban tribulaciones, mostrarles que puede desplegar su amor y su poder. ¿Cómo puede la gente hoy, quien no cree en la obra milagrosa de Dios, cuando vienen las tribulaciones, ellos simplemente se dan por vencidos y se van? Pero nosotros creemos que Dios obra milagros, como lo hizo en Mara. Puestos de pie, Padre, yo te doy gracias, Señor Jesús, Padre, por este pensamiento tan maravilloso de tu palabra, Señor. Padre, permite que esto infunda fe en nuestros corazones para creer aún más en ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, tome su asiento.